Queridos hermanos, les quiero saludar en esta hora con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecido a Dios por todas las bendiciones, agradecido a Dios por la vida que nos da, por todo lo que Él cada día hace por cada uno de nosotros. Y alabo y glorifico al Señor porque en verdad tengo esta oportunidad de compartir brevemente una porción de la palabra del Señor y que mi deseo de todo corazón es que sea de mucha, pero de mucha bendición. Entonces ya pasamos directamente a la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 8, versículo número 5. Y dice así la bendita palabra del Señor. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Dios bendiga nuestras vidas y que esta palabra sea de una gran bendición para cada uno de nosotros. Porque aquí el Señor Jesús está hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a su pueblo, a su iglesia, a todo aquel que un día aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y nosotros sabemos, entendemos, conocemos, hemos visto, hemos experimentado el vaivén de cada creyente o de muchos creyentes, que hay tiempos que tienen mucha fe, hay tiempos que no tienen nada, hay tiempos que recuperan algo, hay tiempos que se ponen en las pilas, como dicen los chicos, y hay tiempos que, desgraciadamente, algunos han claudicado en la fe que es en Cristo Jesús. En este punto, anhelo y deseo que Dios nos guarde, nos proteja y nos libre de hacer semejante determinación, dejar de hacer semejante cosa, dejar de creer, dejar al Señor. Pero volvamos a lo que dice la palabra del Señor. Aquí encontramos un hombre necesitado por alguien que está realmente enfermo, y la Biblia dice que está gravemente atormentado, a punto de morir. No era una situación muy fácil, no era una situación para decir, bueno, en cualquier momento mejora, esperamos 2 o 3 días y sale a flote, sino todo lo contrario. El diagnóstico era a punto de morir. Hermanos, qué situación compleja
qué situación horrible, qué situación imposible de sobrellevar cuando hay una situación de esta característica. Sea quien fuere el que la vive, no es fácil. Sea quien fuere el que la experimenta, no es muy fácil. Porque lamentablemente la noticia que a veces se tiene está mal, no se recupera, está mal, no sale a flote, las palabras que usamos nosotros, y es importante entender que este hombre tenía a este hijo, a este siervo, con esta situación, a punto de morir. Pero, como nosotros entendemos, nosotros sabemos, nosotros conocemos, que el que viene a Dios, Él no le echa afuera. No olvidemos que este no era un señor creyente, un doméstico de la fe, sino era un centurión. Un centurión era un señor que estaba a cargo de un grupo de soldados, alrededor de 100, y él lo entendía claramente al Señor Jesús, porque él fue y le dijo, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero este hombre le dijo, no, Señor, di solamente la palabra y mi hijo será sano. Porque yo tengo soldados que le ordeno y hacen lo que yo le mando. Le digo que vengan y vienen, le digo que vayan y se van. ¿Por qué? Porque este centurión sabía claramente la posición de tener autoridad, de estar bajo autoridad. Y qué importante entender que Jesús no hacía las cosas porque él quería, sino porque él estaba bajo autoridad. Todo lo que el Padre le ordenó, todo lo que el Padre le mandó, todo lo que el Padre le dijo que haga, él estaba supeditado naturalmente a la voluntad del Padre. Entonces Jesús, que sabe y conoce todas las cosas, entendió que este hombre tuvo claro lo que era Cristo. Entendió claramente quién era Cristo. Porque dijo, di solamente la palabra y yo sé que mi mozo será sano. Aleluya, gloria a Dios. Qué palabra de fe, qué palabra de esperanza, qué palabra segura. Di solamente la palabra. Porque Jesús quería ir, pero Jesús no le fue permitido, sino este hombre le dijo, di la palabra solamente y yo sé que mi mozo será sano. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano y hermana, tener esta seguridad, tener esta convicción, tener esta experiencia de fe frente a una situación que no era muy fácil para este hombre. Era una situación muy compleja. Está a punto de morir. No se olvide la frase. Está a punto de morir. Como a veces nosotros nos ha tocado vivir en nuestra vida natural y como siervo de Dios, tanta gente que vienen desahuciados de los médicos, quedan desahuciados de los médicos, y a veces hay hermanos que renuevan su fe aún en esas situaciones y dice, pastor, haga una oración. Pastor, pida a la iglesia que oren por mí, porque el único que me puede dar la victoria es Cristo. El único que me puede sacar de esta situación es Cristo. El único que puede hacer el milagro es Cristo. Y qué bueno cuando la iglesia, los pastores, los siervos, oramos y el Señor se glorifica premiando la fe, diríamos así usando un término, premiando la fe de la persona que ha venido a la iglesia, que ha venido a nosotros, que ha venido a la congregación, pidiendo, solicitando como última instancia de que Dios haga
el milagro, que Dios haga la obra, que Dios se glorifique. Y gracias a Dios que nos ha tocado vivir muchas veces esta experiencia en nuestro trabajo ministerial, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Por eso, en alguna manera, corrobora nuestra experiencia, la vida y la experiencia de este hombre frente a nuestro Señor Jesucristo. Di la palabra solamente y yo sé que mi mozo, escuche bien, yo sé que mi mozo será sano. Ese yo sé, hermano, tiene un contenido de gloria, tiene un contenido de poder, tiene un contenido de aceptación de que ese Cristo que estaba delante de él era el Dios mismo que tenía todo el dominio, todo el poder, toda la autoridad para que cuando Jesús ordenara, su mozo, su hijo, iba a quedar sano. Gloria al Señor. Pero, queridos hermanos, nosotros encontramos un pasaje que nos tiene que llamar un poquito a la reflexión también en el relato que hemos compartido en la lectura bíblica, donde dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero Jesús sigue hablando en el verso 11, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y a Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Acá yo quiero compartir un momentito, hermanos, un pensamiento de reflexión. Aquí Jesús, cuando escucha esta declaración de fe de este hombre, Jesús dijo, maravillado, dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria al Señor. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude y nos bendiga en este tiempo para que nos renovemos en la fe, porque las situaciones difíciles están al orden del día cada día. Una situación, otra situación y otra situación y otra situación, donde nosotros tenemos que estar con nuestra fe sólida en este Cristo de poder. Una dolencia, una enfermedad, un problema, una situación X, nos llama muchas veces a acudir a Cristo, acudir al Salvador, acudir al Redentor, a través de la oración, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Pero Jesús nos llama la atención, si se quiere, de alguna forma, de alguna manera, porque la palabra dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Presta atención a lo que dijo Jesús, Vendrán muchos de diferentes lugares y se sentarán, ¿dónde? En el reino de los cielos. No en cualquier lugar, en el reino de los cielos. En el 12 dice, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es la razón de esta sentencia, podríamos así decir? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Cuál es la razón? Simple, de no haber permanecido en la fe que es en Cristo Jesús. Porque Jesús termina de decir, en Israel no he hallado a alguien que tenga tanta fe. No olvidemos, hermano, que mucha gente le seguía a Jesús. Cuando él andaba haciendo prodigios, milagros, maravillas, multitudes le seguían. Muchísima gente le seguía. Ciegos, cojos, mancos, paralíticos, endemoniados.
Y Jesús sanaba a todo. ¿Cómo? Jesús dice esta palabra ahora. En Israel no he hallado a alguien que tenga tanta fe. Si usted mira bien, es sorprendente la declaración de Jesús. Porque lo que terminé de decir, que un ciego que no tenga tanta fe como este hombre, que recibió la vista, un sordo que recibió el oído, un mudo que empezó a hablar, un paralítico que se levantó y caminó, yo creo que daría la pauta o la convicción en el ser humano de que tendría que tener una fe poderosa, una fe tremenda, una fe de gloria. Sin embargo, la declaración de Cristo también nos llama un poquito a la reflexión a nosotros, que examinemos cómo estamos en la fe. Porque todos, yo creo que el que menos, ha recibido cosas tremendamente grandes del Señor Jesús, tremendamente grandes de Dios, nuestro Señor. Por lo tanto, qué importante que miremos, observemos, examinemos cómo está hoy nuestra fe. Posiblemente tenemos que activar nuestra fe en Cristo, nuestra fe en el Señor, nuestra fe en este tiempo de pandemia que a lo mejor se achicó, se diluyó, se desapareció. Hoy, hermano, es el momento, es el día, es el instante en que tenemos que volvernos a Cristo, creyendo que Él es nuestro Salvador, creyendo que es nuestro sanador, creyendo que es el único que puede bautizar con el don del Espíritu Santo. Por eso, hermana, hermano, Dios nos esté ayudando en gran manera en este momento. Porque vendrá algo que, como dice acá la palabra, los que estaban en el reino pueden perder toda la victoria y toda la bendición. Mas los que no estaban van a ganar el reino de los cielos. Por eso, queridos hermanos, es importante este tiempo para que nosotros volvamos, retomemos esa fe que es en Cristo Jesús, como decimos muchas veces cuando llegamos al Señor y entramos al primer amor. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios nos ayude, nos alcance toda la bendición. ¿Por qué? Porque la palabra dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste, te sea hecho. Como creíste, hermana, como creíste, hermano, el milagro puede suceder en este momento. Dios te bendiga y te dé toda la bendición que necesitas. Amén.